Bendiciones, queridos hermanos y amigos, familia de las naciones. Una vez más les habla el apóstol Ronnie Chávez desde Costa Rica para continuar con nuestros temas: leña para el fuego, analizando el proceder de los reyes, la relación que tuvieron, buena con Dios o mala o ninguna, las consecuencias de esto o los beneficios. Ya hemos estudiado a Samuel como último juez y gobernante de Israel en ese campo, a Saúl como el primer rey de la monarquía de Israel, David el segundo rey de Israel, Salomón el descendiente, el heredero de David y tercer rey. Y vamos a ir ahora a conocer un poquito acerca de Roboam. Dice Primera de Reyes capítulo 11 verso 42 así: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, igual que su padre. Interesante. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. El heredero de Salomón fue Roboam hasta ese momento, y la Biblia enfatiza que reinó sobre todo Israel. Recuerden ustedes que David fue confirmado no solo como rey para Judá en Hebrón, sino para todo Israel. Y Salomón heredó el reino de todas las tribus de Israel, incluyendo Judá. Roboam también entra como rey a gobernar Israel bajo la bendición que dejó su padre Salomón. Mas había ya una palabra de reprensión de Dios por cuanto Salomón se desvió por el amor de sus muchas mujeres, levantándoles a ellas, a capricho de ellas, diferentes altares de idolatría en los lugares altos para que adorasen a sus dioses. Y aún él caminó detrás de estos dioses, olvidándose de Jehová, a quien recordó hasta los últimos años de su vida. Entonces Dios tuvo que darle una palabra de reprensión, porque la idolatría es el pecado capital de los gobernantes, es el pecado capital de los pueblos. Dios no permite que se le venere o que se le honre, que se le dé la gloria que solo a Dios se le da a algún personaje humano, religioso o ídolo. Y cuando eso sucede hay consecuencias muy drásticas, muy severas de parte del cielo. Y Salomón recibió una palabra contundente de Dios, una disciplina fuerte por haberse ido detrás de la idolatría, por haberse tomado la libertad de ignorar a Dios y de llevar al pueblo hacia los ídolos. Entonces Dios le dice que por amor a David, quien durante su reinado no permitió altares a los ídolos en su tierra, que por amor a él y las promesas que le hizo y por la adoración que le brindó y la pasión con que le sirvió, no le iba a destruir su reino, pero vendría una división más adelante cuando viniera su descendiente, en este caso Roboam, y que Dios permitiría que ellos se quedaran como familia real con una sola tribu, la tribu de Judá, el reino del sur, el reino de Judá, y que las otras tribus se unirían para formar el reino del norte, el reino de Israel. La profecía fue contundente, el juicio fue contundente, y reitero, todo iba muy bien con Salomón: la riqueza, el esplendor, la gloria, la fama, la bendición, mientras él se mantuvo en la línea de la adoración y la excelencia en exaltación al Padre del universo, como David le enseñó. Cuando él tuvo mujeres y quiso congraciarse con ellas y les cedió el capricho de que adoraran a sus dioses, porque las buscó de todas las tierras y reinos de alrededor, y cada una traía a su dios, y esos dioses demonios a la vez, podemos afirmar según la Biblia, desviaron el corazón de Salomón y trajo la disciplina del Señor. Y aquí tenemos el pasaje, el capítulo 12, donde Roboam entra al reino y dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat,
que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Jeroboam era un personaje que había tenido que ser expulsado por Salomón como un posible enemigo del reino. Ahora viene Roboam a reinar, y él viene con las tribus de Israel para hablar con el nuevo rey. Y le dice: tu padre Salomón agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Miren qué interesante. Salomón había puesto mucho impuesto, había puesto un yugo muy pesado sobre el pueblo de Israel, sobre las tribus de Israel. Y ahora ellos vienen al hijo de Salomón, a Roboam, para decirle: tu padre, el rey que amamos, el rey Salomón, nos puso un yugo muy duro de sobrellevar. Baja tú la presión de ese yugo. En otras palabras, bájanos los impuestos, aliviánanos la carga económica, y entonces te serviremos. ¿No le suena a usted algo así como lo que está pasando en nuestros países actualmente? Gobernantes que creen que todo se arregla con impuestos, que todo se arregla con agravarle el peso a la gente, el yugo se les vuelve pesado a las familias, a los jefes de familias, a las mujeres solas, a los adultos mayores que cada vez les cuesta más conseguir empleos. Y dice que entonces Roboam les dice: vengan en 3 días. Y dice que Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Note, está yendo a los consejeros de Salomón. Salomón gobernó 40 años, es decir, gente ya madura, gente versada, entendida en el asunto de gobierno, en dar consejos para dirigir a un pueblo sabiamente. Ellos le dicen: baja el peso, baja la presión, en otras palabras, baja los impuestos, baja las cargas económicas sobre el pueblo, aliviánales la carga que tu padre dejó, háblales palabra buena, tranquilízalos, y ellos te servirán para siempre. Ahora, qué interesante este detalle, ¿no? Porque la mayoría de nuestros países, esos son los problemas serios, que nuestros gobernantes, a falta de sabiduría, a falta de consagración a Dios, a falta de recibir de Dios los diseños, lo que hacen es poner impuestos y cargas sociales y cargas económicas sobre la gente. Y dice: si tú les bajas esa presión, si tú no los cargas económicamente, esta gente te servirá para siempre. Interesante para ponerlo en actualidad hoy en nuestros países: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Suramérica, México, a saber, España. Si nuestros gobernantes se enfocaran más en tomar decisiones con equidad. Equidad es balance, equidad es equilibrio, equidad es bien para todos. Entonces tendríamos un pueblo que no estaría quejándose tanto como los pueblos que tenemos hoy. Pero bueno, veamos qué hace Roboam. Dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, ignoró el consejo, como muchos gobernantes hoy, y pidió consejo de los jóvenes, como muchos gobernantes hoy, que se habían criado con él, como muchos gobernantes hoy, y que estaban delante de él, como muchos gobernantes hacen hoy. Se han llenado de muchísimos jóvenes, desechando los ancianos, desechando la sabiduría de los que han hecho carrera, que han hecho camino, no solo en la política, sino en los asuntos de gobierno, en los asuntos económicos, en los asuntos yo diría, de turismo, de hacienda, en los asuntos que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos. Los ignoran y colocan a su gente, muchos de ellos muy jóvenes, que no tienen experiencia ni sabiduría, y le cambiaron el consejo a Roboam. Fíjese,
Y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Escuche, ya le están hablando y metiendo soberbia, consejos de soberbia, como diciendo: si mi padre les puso un yugo, uno solo de mis dedos es más fuerte, más poderoso que el muslo de mi padre. En otras palabras, si mi padre les agravó el yugo con impuestos, con cargas, conmigo no van a lograr un cambio, conmigo será peor. Y les dijo: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Fíjense, qué tremendo consejo de estos jóvenes. Un consejo desoyendo el consejo de los ancianos, desoyendo la sabiduría de los ancianos y de quienes habían caminado con Salomón por años. Al tercer día vino Jeroboam, se cumplió el plazo de espera y vinieron los hombres dirigidos por Jeroboam y todas las tribus de Israel. Vinieron todos el pueblo a Roboam, el rey, según el rey lo había mandado, diciendo: volveos a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, diciendo el consejo, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Ellos se dieron cuenta que el rey Roboam no había escuchado a los ancianos, no les había quitado el peso de los tributos públicos, de los impuestos, de las cargas económicas y sociales, y por lo tanto el rey más bien les dijo: yo les agravaré el peso, yo les pondré más carga, yo los azotaré, yo los castigaré aún peor que mi padre o su gobierno. Y al no ver que el rey tenía deseo de ayudarlos en ese sentido, porque hay momentos en donde los gobernantes deben tomar sabiduría en la mano, deben emplearse con sabiduría, con inteligencia. Hay momentos en donde estos impuestos y estas cargas podrían hacerse en acuerdo de todo el pueblo, pero cuando no es el momento, lo único que produce es una rebelión, es una reacción, es disensión del pueblo. Y dice que ellos dijeron: ¿qué tenemos nosotros con Israel, si él es de la tribu de Judá? Nosotros de otras tribus, ¿qué tenemos que ver con David? No tenemos una parte con él. Y entonces dan el grito de: vámonos de aquí, Israel, vámonos a nuestras tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Como que a Roboam le dijeron: ahora tú encárgate de la tribu de Judá, nosotros no te apoyaremos, nosotros no iremos bajo tu mandato. Tus cargas económicas, los tributos que pides, el castigo que quieres darnos, no lo aceptamos, no vamos a honrarte como rey, no vamos a someternos más a tu autoridad. Y se fueron y le dijeron: haz tú lo que quieras con la tribu de Judá. Y entonces dice que reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Escúcheme, ellos se empecinaron en no seguir bajo la autoridad de Roboam. Ya no más Judá reina sobre todas las tribus, ya no más vamos a pagar tributo, ya no más vamos a pagar
impuestos. Y aún el rey creyó que estaban hablando en broma. No, y mandó al cobrador de los impuestos. Y dice que lo apedrearon y lo mataron al hombre. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Él se dio cuenta que su vida peligraba y que se habían matado al cobrador de los impuestos. El que seguía era él como rey. Y entonces se fue hacia Jerusalén, que era la zona central de Judá. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Impresionante. El cumplimiento de la palabra de Dios dada a Salomón cuando Salomón se desvió hacia la idolatría. Dios le dijo: por respeto a David tu padre, no quitaré o no dividiré tu reino, pero cuando venga tu hijo lo haré. Y aquí se está cumpliendo inexorablemente la palabra de Dios por la idolatría de un rey, por hacer a Dios a un lado, por dejar de honrar a Dios. Hemos insistido mucho aquí que aunque son historias del pasado, se repiten las historias, se repite con los gobiernos de turno en el tiempo presente, con nuestros gobernantes. Cuando ellos honran a Dios, Dios bendice. Cuando ellos se apartan de Dios, hay problemas. Cuando los gobernantes honran a Dios, le dan un lugar, Dios nos bendice con bendiciones de salud, bendiciones económicas. Pero cuando nos desviamos, los gobernantes se desvían, entonces viene el castigo y la disciplina. Aquí vino, y lo que pasó fue que Roboam no pudo someter a las tribus de Israel, sobre todo porque pretendió escuchar a la gente más joven sin experiencia, desechando el consejo de los sabios, y ponerles un yugo, impuestos, tributos más fuertes y cargas más pesadas. Ellos dijeron no. Además apedrearon al cobrador de los impuestos, dígase al ministro de Hacienda. Y él huyó creyendo que su vida peligraba hacia Jerusalén y se estableció como rey en la zona de Judá. Mas aquellas tribus, sabiendo que Jeroboam, adversario de Salomón, había vuelto, lo llamaron y lo hicieron rey de todas las tribus y establecieron el reino de Israel. Y dice acá el verso 21: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Roboam, al ver la división, el fraccionamiento de las tribus, quiso reunir a sus soldados de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era la que había seguido su camino, miles de hombres. Pero Dios interrumpió aquel proceso diciendo: no, ellos no se han rebelado porque querían, yo lo he permitido, es el cumplimiento de la palabra, es mi castigo, es mi disciplina. Y entonces se interrumpió una guerra entre hermanos. Ahora el punto aquí, para ir cerrando nuestro mensaje, es que cuando falta sabiduría en un gobernante, cuando se escuchan las voces incorrectas, cuando no se presta atención al oído a los que tienen experiencia, a los que habiendo sido parte de gobiernos anteriores, tienen la experiencia, la sabiduría y la puntería para dar un consejo. Al igual que Roboam escuchó a los jóvenes, sus amigos, los que se habían criado con él, que no tenían bagaje, que no tenían recorrido, que no tenían trayectoria en el campo gubernamental, en la política de su país, y por oírlos y hacer caso a ellos, el reino se dividió y Dios lo permitió. Así
para cumplir la palabra a Salomón. Que Dios nos ayude, porque hoy nuestros gobernantes están desechando la sabiduría de los mayores, de los ancianos, de los que han hecho una trayectoria y un camino en la política de nuestros estados, que podrían dar consejos sabios. Los ex presidentes de la República, los que han sido magistrados de la Corte, los que han sido diputados varias veces, a veces juntar a estos senadores, ex senadores o ex gobernadores, podría traer grandes consejos en momentos de turbación, como en el caso presente, en el caso de la pandemia. Sentar en una mesa a los que representan diferentes entidades, los que son líderes ahí, los que son sabios, para tomar acuerdos que bendigan las naciones. Que Dios nos ayude para que nuestros gobernantes no pierdan la inteligencia, ni la sabiduría, ni la ciencia de Dios para gobernar, y que no caigan bajo el consejo de los neófitos, de los que nunca lo hicieron, de los que están aprendiendo con nosotros, porque nos puede ir muy mal. Que el Señor les bendiga y nos vemos en Leña para el Fuego mañana a la misma hora de hoy.